Visto de otra manera, lo que plantea la curva de Laffer o la teoría de Laffer es que cuando el Estado quiere recaudar más y sube los impuestos para lograrlo, a veces puede lograr exactamente lo inverso. ¿Por qué? O porque cae la actividad económica o porque las empresas y las familias deciden dejar de pagar o aumentan los comportamientos de evasión y elusión fiscal que habíamos visto hace un rato. Podemos observar también en términos de un gráfico donde ustedes, el gráfico que ven en pantalla, en el eje horizontal tenemos el nivel de recaudación y en el eje vertical tenemos la tasa o nivel de alícuota que se cobra. Lo que dice es que hay un nivel de alícuota que logra maximizar la recaudación, pero luego podemos lograr el mismo nivel de recaudación con dos niveles de alícuota diferentes o con dos niveles de presión tributaria diferentes. Uno que sería en T1 y el otro sería en T2. ¿Sí? Si le estoy cobrando, si bien estoy buscando cobrar más, finalmente lo que logro es la misma recaudación que si le cobrara menos a esa población. Por lo tanto, bueno, no está del todo demostrado que esto funcione de esta manera, sin embargo, muchas veces son los argumentos que se utilizan para pedirle al Estado una reducción de los impuestos. Algo también que es muy, muy importante es entender que la inflación también es un impuesto y se basa en la tendencia de saldos reales de dinero que hace la población. Por ejemplo, si nosotros generalmente necesitamos contar con una cierta parte en efectivo para nuestros gastos diarios o para los gastos que vamos a tener en una o dos semanas. Por lo tanto, a medida que la inflación sube, esa cantidad o proporción de dinero que nosotros necesitamos mantener la vamos a tener que aumentar. Si al principio teníamos 100 pesos para los gastos de la semana, ahora vamos a necesitar 150 pesos. De esa manera, esa mayor demanda de dinero que voy a tener como ciudadano, el Estado me la provee a través de la emisión monetaria. ¿Sí? De esa manera, el Estado se apropia o le permite generar recursos a través de la emisión. ¿Por qué es atractivo este impuesto o la inflación como un impuesto para el Estado? Porque no le avisa a nadie que está, digamos, que le va a cobrar más. En cambio, en un impuesto tiene que sacar una ley donde el sector que va a tener que pagar más generalmente hace protestas, es decir, no tiene el mismo costo político que tiene colocar un nuevo impuesto o subir las tasas de los impuestos ya existentes. Eh, y además, no se tiene que preocupar por la evasión fiscal ni estar viendo si puede colocar títulos de deuda pública. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Sobre todo que a medida que la inflación va creciendo, las personas empiezan a huir del dinero, es decir, cae la demanda de dinero porque buscamos por todos los medios posibles comprar bienes, comprar dólares, ¿sí? Tener la menor cantidad de pesos posible. Entonces, finalmente, el Estado ya no puede hacer esa provisión mediante emisión porque el ciudadano no receta el dinero. Además, se generan muchas ineficiencias porque el sistema de precios relativos deja de ser eficiente para transmitir las señales del mercado y genera mucha incertidumbre respecto a planificar inversiones, cuánto va a valer algo en un futuro, si el negocio va a ser sustentable, sostenible en términos económicos. No tiene fundamentos en los principios del sistema tributario, es decir, en capacidad contributiva ni del beneficio. Incluso es fuertemente regresivo porque finalmente las personas que utilizan o necesitan mantener más proporción de su dinero para las cuestiones del consumo diario son las personas que menos tienen. Eh,
y además porque cuando se llega a procesos inflacionarios muy elevados, entra el efecto, a jugar el efecto Libera-Tanzi y finalmente en vez de generar un aumento en la recaudación, desde que recaudan y realizan los gastos mediante el resto de los impuestos, se les genera tal brecha de precios que termina cayendo la recaudación. Bueno, y obviamente genera un montón de comportamientos a nivel sociedad como el tema de las paritarias y toda la presión entre precios, sueldos, todos los contratos indexados que a la larga generan una inercia inflacionaria cada vez más elevada. Otro aspecto importante que veíamos en un principio de cuáles eran los recursos del Estado es poder tomar deuda. En este caso, a diferencia de lo que es un impuesto, tiene la característica de ser voluntario, porque eh, la persona o la empresa elige si le compra un bono al Estado nacional, provincial o municipal, o comprarle una acción o un bono a una empresa, ya sea local o del extranjero. Luego, otra de las cuestiones que se discuten es si es conveniente tomar la deuda para financiar gasto público. En este punto, generalmente se divide la opinión respecto a si ese dinero va a ir a financiar los gastos corrientes o va a financiar gastos de capital. Generalmente, cuando vos financiás gastos corrientes, se interpreta que estás pagando el día a día, si se quiere, estás necesitando recursos para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario y eso es una señal de debilidad en las finanzas y la lectura que se hace es que finalmente va a ser necesario un ajuste, ya sea de mayores impuestos o de reducir el gasto. En cambio, cuando la deuda se destina a financiar gastos de capital, como puede ser construir una autopista, mejorar los puertos, eh, no sé, realizar el entubado de un río que se desborda sobre tierras productivas, es decir, son todas cosas que van a permitir a futuro una mayor producción o más eficiencia en toda la cadena de producción y por lo tanto va a permitir un aumento del bienestar o una mayor corriente de ingresos a futuro que va a asegurar el repago de esa deuda. Por lo tanto, si bien yo tomo deuda ahora, estoy generando más recursos para el futuro. Y también una fuerte crítica que se hace es respecto a la equidad intergeneracional, porque el tema es ese, ¿quién paga la deuda? Muchas veces la deuda se toma a 10, 20, 30 años, incluso, bueno, el tema del bono a 100 años, o sea, lo toma esta generación, pero lo paga otra, entonces es como que el político de esa manera puede hacer obra pública, puede mostrar gestión, total, el costo lo van a pagar más adelante. También se analiza o se considera que es aceptable en casos de emergencias, de guerras o cualquier circunstancia, un fenómeno natural, poder tomar deuda para inyectar recursos, así no cae el sistema económico. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el coronavirus, donde el Estado está buscando ayudar al pago de sueldos de las empresas, está dando créditos para poder todas las cargas impositivas que tenían las empresas, poder diferirlas. De esta manera, está inyectando recursos ante esta situación extraordinaria que está atravesando tanto nuestro país como el resto del mundo. Y también podemos distinguir entre deuda interna y deuda externa. Esto es importante porque la deuda interna es una redistribución de recursos dentro de los mismos sectores de un país, porque un sector va a ser el que compra los títulos públicos y hace la erogación. Esos títulos públicos van a generar intereses, por lo tanto el pago de esos intereses va a requerir seguramente mayores impuestos que se le van a cobrar a toda la sociedad. Entonces tenés un grupo que lo financió o que lo pagó en un cierto momento y después lo que genera extra ese bono finalmente vuelve a la sociedad, a la gente que compró esos títulos. No se incrementa la cantidad de recursos, sin embargo, uno de los efectos que hay que tener en cuenta es lo que se llama crowding out, porque
cuando el Estado sale a tomar recursos del sistema, ya sea del mercado de capitales o del sistema financiero, ese dinero deja de estar disponible para el resto de los sectores o para las familias y genera un efecto de suba de las tasas de interés. Cuando sube la tasa de interés, los proyectos de inversión se vuelven menos rentables porque el costo de oportunidad es más alto. También consumir con tarjeta de crédito o los diferentes plazos de financiación se vuelven más caros. Por lo tanto, cae tanto la inversión como el consumo y de esta manera se produce una desaceleración de la economía y algún tipo de desempleo. Por el lado de la deuda externa, hay una transferencia de recursos desde el exterior, por lo tanto, ahora sí hay más recursos que los que había antes de tomar deuda, a diferencia de la deuda interna, donde hay como un cambio dentro de la misma, entre el sector privado y el sector público. Obviamente que esa inyección de recursos es temporal porque en un futuro el Estado va a tener que devolver ese dinero que ingresó. Acá nuevamente énfasis en que si bien no es esta generación la que va a tener que pagar la deuda que se tome ahora, las generaciones que vienen le van a tener que pagar ya sea a través de mayores impuestos o por un mayor tipo de cambio, porque obviamente la deuda externa generalmente está en dólares, en euros, por lo tanto se necesita acceder a divisa y para eso muchas veces se necesita un tipo de cambio competitivo que ayude a que el balance comercial o el balance de pagos dé positivo para hacerse de esos recursos que permitan el pago de la deuda. Y luego tenemos los llamados préstamos de estabilización, como el FMI y el Banco Mundial, que en muchos casos buscan mejorar una situación monetaria, crediticia, fiscal o cuestión de expectativas que para frenar todos esos fenómenos, para que no se produzca la fuga de capitales. El problema es precisamente cuando esos créditos que da el FMI no llegan o son insuficientes para equilibrar la situación y se producen fuertes fenómenos de que las personas sacan el dinero en dólares del sistema financiero, lo giran a otros países, como sucedió durante la gestión de Macri con los préstamos del FMI, que gran parte se terminó fugando del sistema. Por lo tanto, nos quedamos con deuda y los recursos se fueron del sistema económico. Conceptos importantes estarán también relacionados al tema de la deuda es la sustentabilidad fiscal, que busca mirar cuál es el límite al cual puede llegar el endeudamiento del Estado sin condicionar la sustentabilidad o el buen funcionamiento del sistema económico hacia adelante, es decir, si el Estado va a estar en condiciones de pagar esa deuda o no. Para eso tiene que haber un superávit fiscal primario mayor o por lo menos igual a lo que se paga por los intereses de la deuda ya contraída. Es decir, si puedo cubrir los intereses, por lo menos puedo ir haciendo renovaciones de la parte que tengo que pagar de capital o amortizaciones y de esa manera estaría equilibrado. Ahora, si yo tengo mayor superávit que lo que pago de intereses, eso me permite no solamente cubrir intereses, sino también ir cancelando parte del capital e ir reduciendo la deuda. Ahora, si no llego a cubrirlo, obviamente en un futuro voy a caer en una situación de insolvencia fiscal que no voy a poder pagar ni siquiera los intereses y la deuda no solamente no va a permanecer constante, sino que va a ser cada vez mayor y a su vez eso genera más intereses, que es lo que le ha sucedido al gobierno de Mauricio Macri y ahora también a Alberto por toda la situación que se desencadenó. Por lo tanto, bueno, ustedes ven ahí las ecuaciones de solvencia fiscal, donde el gasto público debe más lo que se paga por tasas de interés debe ser igual o menor a lo que se recauda vía impuestos. Pero también hay que tener en cuenta que a medida que sea mayor o menor la tasa de crecimiento de la economía, puede afectar esta condición porque aumenta o disminuye la recaudación.